gracias, buenas tardes. Les voy a lanzar rápido una pregunta para empezar esta plática y seguir retomando la anterior de los cuentos. ¿Por qué siempre hablamos de monstruos? ¿O por qué nos gusta hablar de monstruos siempre? Porque los llevamos dentro, tal cual. Todos llevamos nuestros monstruos escondidos. Si revisamos rápido lo que son los clásicos de la literatura, vamos a encontrar monstruos muy clásicos. Frankenstein, Drácula, Brujas, el monstruo de la laguna, los que ustedes digan y mandan. En México tenemos el chupacabras, ¿no? Que más que monstruo fue un distractor. Pero bueno, algo que había comentado en la anterior plática, decían que escribir una novela es como tener un matrimonio y escribir cuentos es como tener un amante. Y sí, así tal cual. Tengo 6 novelas publicadas y para animarme a escribir este libro de cuentos me dio mucho miedo. Mucho miedo porque le tengo mucho respeto al cuento. En la novela puedes ser bien chorero, te puedes aventar un rollo ahí en el que tú quieras darle vueltas al asunto y después sorprender al lector. En el cuento no. En el cuento debes capturar la atención desde los primeros renglones, mantenerla y sorprenderlo. Entonces, cuando yo quise empezar a idear esta antología de 13 cuentos, no quise hacerlo o irme por la fácil de tomar una figura mítica como el chupacabras y empezar a escribir el cuento sobre el chupacabras. Les voy a dar un ejemplo bien claro. De un tiempo a la fecha me he vuelto adicto al TikTok. Lo debo de confesar. Cuando no puedo dormir estoy viendo videos de TikTok. Hay un video en particular que ocurrió en Francia de un muchacho que empieza a transmitir en vivo y porque tocan a la puerta de su casa. Abre la puerta y es una muchacha que le dice: ayúdame porque me vienen siguiendo. El simple hecho de que la estén siguiendo a altas horas de la noche a una muchacha en la calle es aterrador. ¿Sale? El chavo le abre la puerta y la deja entrar. Y a los minutos vuelven a tocar a su puerta y en efecto, hay un hombre que está preguntando por su esposa. Eso de por sí fue real, pueden buscar el video en TikTok y es aterrador. Yo pude haber escrito el cuento con esa anécdota, pero no quise. Le quise dar un giro. Entonces a este cuento le meto la figura del súcubo, el demonio femenino que se le manifiesta a los hombres en los sueños muy intensos. A partir de ese video, de ese estilo, empecé a forjar mis cuentos. Hay otro cuento que también surgió de un video en internet que me llamó la atención porque empecé a ver el video y eran unas entrevistas que le hacían a unos padres que pedían a la justicia de Argentina que no juzgaran a sus hijos como si fueran adultos. Yo dije, sí, estoy al lado de estas personas porque van a juzgar a unos menores de edad como si fueran adultos. Ya saben, el algoritmo, si te tardas algunos segundos en TikTok, te empieza a mostrar videos del mismo estilo. Entonces vi ese video y empezaron a salir otros videos del mismo caso. Entonces los angelitos a los que pedían no juzgarlos como adultos, eran 6, mataron a patadas a un chavo. Así tal cual, lo mataron a patadas porque ya saben, en el antro, medio chocas el hombro con alguien y lo volteas a ver, o qué me ves, etcétera, etcétera. Fernando Páez Sosa se llamaba este muchacho que estaba con los amigos conviviendo en un bar. Se hizo de palabras con uno, lo esperaron afuera, lo molieron a golpes, literal. Así tal cual. Y esa fue la idea para empezar a construir un cuento que se llama La Voz. En La Voz el personaje le pasa algo similar al caso de Fernando Páez y una voz le empieza a traer en su cabeza y le empieza a decir los nombres, las direcciones y las características de las personas que mataron a su familiar. Aquí al lector, aquellos que se aventuren a leer esta antología de cuentos, tienen que descubrir dónde está el monstruo. Porque pareciera que la narración nos dice, este es el monstruo. Pero no, el lector debe ir explorando, igual que el personaje, dónde está el monstruo. En este caso, al tener la manera de vengarse de los que mataron a su familia, él debe decidir si se va a convertir en un monstruo igual a los demás o qué onda. Hago un paréntesis, aquí estaban mi papá y mi mamá, mi hermano Pepe, gracias por venir. Donde trabajo está muy cerquita de donde está la casa de mi mamá.
Y a veces cuando terminamos de comer nos empezamos a platicar historias. Bueno, más que yo a ellos, ellos a mí. Y mi mamá me contó una historia, le da mucha risa porque dice que exagero con este cuento. Dice que allá en el pueblo un hombre empezó a enfermar del estómago, un dolor muy intenso del estómago, y cuando lo llevaron a la clínica vomitó sangre y en el vómito de la sangre salió una araña. Yo lo primero que pensé, dije, a este me lo embrujaron. Creencias, ¿no?, de pueblo. A este me lo embrujaron porque no es posible que haya tenido una araña en la barriga. ¿Sale? Y ahí podríamos detectar a la víctima. Lo embrujaron. Pero después dije, no me voy a quedar con esa historia. ¿Por qué lo embrujaron? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que, si es que existe la brujería y si es que es posible que una persona pueda tener una araña en la barriga, ¿qué tuvo que hacer? El cuento se llama Jacinto y Rosa María, pero este cuento ocurre en un pueblo donde el monstruo también está en el machismo, en las costumbres, y al lector le corresponde ver dónde está el monstruo. Entonces, para que se den una idea, siempre terminamos hablando de monstruos. Son cuentos de terror, sí, son cuentos de terror psicológico que quizás nos enfrenten a nuestros propios monstruos. Hay otra anécdota que me gusta contar mucho para la construcción de un cuento que se llama Acuerdos Insólitos. Allá donde vivo, yo vengo de Chalco, Estado de México, al oriente del estado, y más al oriente hay un municipio que se llama Tlalmanalco, y me gusta ir a desayunar tacos de birria a ese lugar, o me gustaba. Y lo que más me llamaba la atención es que cuando llegaba yo al puesto, siempre había mucha gente, pero muchísima gente. A la señora le iba bien. Pero el detalle que me llamaba la atención es de que la señora pausaba su venta, pausaba todo, porque llegaba un loquito. Se le paraba a unos metros el loquito, la señora paraba la venta, le preparaba una orden de 5 tacos y le daba los taquitos al loco. Yo, dentro de mi imaginación, dije, como que ahí hay algo pasa, algo ocurre, algún acuerdo ahí no dicho. La señora le da de comer a una persona desprotegida y de alguna manera el destino, Dios o la vida le da suerte a la señora para que tenga su venta segura de tacos. Y ahí la anécdota podría quedarse, ¿no? Pero yo la quise llevar un poquito más allá, ahí en la zona, y de hecho acaba de morir este otro loquito. Era un loquito que andaba por todas las calles con una manada como de 6 perros. Lo acaban de atropellar. Y ustedes saben que hay un mito, que hay algunos lugares en la ciudad, en algunas partes del territorio nacional, donde venden tacos de carne de suadero. Eso dice. Pero no lo quise dejar ahí. Sí conocen el caso de la señora que mató a su esposo, lo hizo pedacitos y vendía la carnita en los tamales. Todos estos elementos que les platico me sirvieron para construir este cuento que se llama Acuerdos Insólitos. Y a ustedes como lectores les toca descubrir dónde está el monstruo, de dónde sale la carne para el puesto de la señora. ¿Sale? Y ya que tocó el tema de la señora que vendía sus tamalitos, al inicio, cuando empecé a construir los cuentos, yo no dejaba de pensar en aquellos monstruos que nos ha regalado las deficiencias de la sociedad. Monstruo de Catepec, monstruo de Toluca, el caníbal de la Guerrero. Hay 2 cuentos, uno que se llama Monstruos como tal y otro que se llama Brujas, que tienen como punto de partida estos monstruos que ha arrojado la sociedad. Por lo que ustedes me digan y manden. Entonces, con esto que les estoy platicando, ya se pueden dar cuenta de qué va la antología de cuentos. Son 13 cuentos muy ad hoc para la época que estamos viviendo, de Día de Muertos, para no dormir bien, para tener pesadillas, sobre todo no porque las páginas tengan los sustos, ¿no? Porque yo, cuando construí esta historia, quise que el lector se reflejara. Hubo 2 propósitos particulares: que el lector se reflejara en ellos, que de alguna manera pensara en sus propios monstruos, y sin querer, o con querer más bien, yo quiero que cuando lean el libro, porque yo sé que lo van a leer, que se está llamando la atención, aparte lo traemos en un precio de locura, quiero que ustedes descubran en cada uno de los cuentos dónde está el monstruo. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando leemos
un libro o vemos una película de terror, sabemos que siempre la amenaza está ahí al acecho, escondida, y empezamos a imaginar una figura grotesca de rasgos monstruosos, pero este cuento no, este libro de cuentos no. ¿Sí conocen la anécdota de los mellizos, los que les dicen los cuates? Cuando nacen dos personas al mismo tiempo dicen que un niño es bueno y el otro niño es malo. Hay una creencia que cuando haces enojar al cuate malo, te avienta un shoshal, se le dice. Es una bola en el brazo, en alguna parte del cuerpo. Y para que se te quite esa bolita, tienes que ir con el cuate bueno. Esta anécdota o esta creencia, leyenda urbana, no sé cómo decirla, inspiró un cuento que se llama Mariano y el perverso Abel. Son dos personas que nacen con atributos mágicos. Uno va por la vida de que si lo ves mal, te lanza una maldición. Y el otro hermano, porque se siente culpable, va atrás del hermano tratando de solucionar las cosas. Y si lo analizamos un poquito más fríamente, no es lo que pasa en la sociedad. O sea, hay una parte de la sociedad que va por la vida haciendo mal, y hay una parte de la sociedad que yo quiero pensar que estamos aquí, que de alguna manera tratamos de solucionar eso. Dice el dicho, ¿no? Los buenos somos más, pero no por eso pues deja de haber personas malas. Entonces aquí yo lo llevo a una cuestión más mágica con este cuento que se llama Mariano y el perverso Abel. Y luego hay un cuento que se llama El monstruo de la cueva. Este cuento surge a partir de una anécdota que el primo de un amigo me contó, que dice que le gustaba ir a los centros recreativos para adultos. Esos centros recreativos que luego cierran porque hay balazos y cosas de esas feas. Me han dicho que hay, yo no sé. Este cuento surge a partir de una anécdota de una enfermedad de transmisión sexual, las ladillas. Ya les spoileé la historia del punto neutral de este cuento, pero se los digo porque luego me dicen, oye, ¿tu libro es para niños? Pues yo creo que no se vale como limitar o prohibir, ¿no? el cuento. Yo creo que soy más de la idea de que, a ver, tú como papá lo lees primero, ya después se lo sueltas al hijo y ya tienen tema de conversación, porque son temas difíciles. Pero cuando le dices al niño, a tu hijo, te prohíbo leer esto, es que son temas de adultos, automáticamente ya le estás metiendo el gusanito al niño de que lo tiene que leer porque lo tiene que leer, y lo va a leer a escondidas. Yo siempre he creído, o he tenido esa creencia de que nosotros como papás, como hermanos mayores, debemos de tener la responsabilidad de leer primero, para después, a ver, ¿lo vas a leer? Mi hijo de 12, 13 años, cuando tengas alguna duda, pues yo ya sé que lo voy a decir, por eso lo adelanto. Y no es un relato sexoso ni un relato con palabras así subiditas de tono. Es un relato donde están las consecuencias de los excesos que se encuentran las personas que suelen acudir a estos centros recreativos para adultos. ¿Sale? Y yo les puedo seguir platicando de estos 13 cuentos para que a ustedes les llame la atención. Pero lo que siempre les voy a decir es de que estos cuentos, al final de cuentas, son para conocernos a nosotros mismos, nuestros propios demonios, nuestros propios monstruos. Y yo no quisiera platicarles más del libro porque yo lo que quiero es que lo lean. Y les voy a repetir, ahí está en la mesita, trajimos pocos porque ya son pocos de la edición, lo vamos a dar a un precio bastante accesible. Y regularmente lo que hago en estas pláticas es interactuar con el público, porque yo ya tengo mi experiencia aquí con estos monstruos que retraté en los cuentos, pero yo sé perfectamente que ustedes tienen también sus propias historias de monstruos, o de brujas, o de espantos, y al final de cuentas me gustaría escuchar alguna. ¿Quién quiere participar con alguna anécdota, algún comentario? ¿No? Al primero le voy a regalar un libro, así de fácil. A ver, amigo. ¿Qué
tal? Mi nombre es Miguel. Justamente la comparación que decías de que tu padre primero lea un libro y luego pueda comentarlo contigo. Yo vengo de una escuela de monjas allá en Perú y a mi papá no se le ocurrió la mejor idea de darme la Divina Comedia y separaron tantas cosas a lo largo de la semana de 9 días, obviamente, que se pasan en el infierno, 7 en el purgatorio y 9 otra vez dentro de la divinidad, ¿no? Entonces, yo crecí con esa idea de que teníamos que llevar todos estos niveles para poder alcanzar, obviamente, a Dios o llegar a su presencia. Justo comentabas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo puedo recordar que entre los 7 y 12 años, mis sueños o pesadillas tenían todo ese tipo de las cosas. De no poder salir de cierta área, de cómo ver sufrir dentro del limbo infinitamente, o sea, sí, pues suena trágico, pero creo que es muy buena lección que tuve de ello. Digo, recuerdo demasiadas pesadillas hasta la fecha y obviamente que se la piel, pero es una muy buena idea lo que dices, ¿no? No es necesario de prohibir un cuento, ya sea a un niño o a quien sea, simplemente uno como padre, ya sea madre o padre, responsable es, lo veo, lo considero, sea bueno o sea malo, y a veces tienes una plática o en este caso un recordatorio para bien o para mal, ya sea la lección que tenga. Pues muchas gracias, un aplauso para esa nueva. Y qué curioso que mencionen la Divina Comedia, porque yo para mí es uno de los libros más monstruosos en el buen sentido de la palabra que hay en la historia de la humanidad, porque al final de cuentas, si ustedes leyeron la edición ilustrada con las ilustraciones de Gustave Doré, o sea, hay ilustraciones aterradoras y lo que provoca ver esas ilustraciones: pórtate mal y te vas a ir al infierno, pórtate más o menos bien y tienes que pasar por el purgatorio, y de algún modo ya tienes como que el miedo ahí así es, que para mí también es una herramienta de control la Divina Comedia. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar? ¿No? ¿Un libro de regalo más? A ver. Allá está, a ver, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues más que un relato es hay un pequeño mito. Vengo también de la parte oriente de la ciudad, naciones de Nesa, Chimalhuacán, por allá. Justamente en esa mediación hay una estatua grande, una gárgola. No sé si alguien ha visto alguna vez por allá. Y bueno, se dice que los protege como volar y demás. Hay quienes dicen también que de repente la han visto moverse, la han visto cambiar de posición. Hay quienes aseguran que cuando van, por ejemplo, cuando vienen hacia el centro, está con cierta posición. Y cuando regresas, ya cambió, ¿no? Son cosas que de repente pues no se percata porque no está observador. Sin embargo, yo cuando he preguntado qué pasa por ahí, pues nadie sabe que puede ser real. Simplemente está sobre una casa de color naranja, no entiendo por ahí, gigante. Y pues a mí, al menos cuando paso por ahí perdido, no presto atención, porque no voy a hacer que la próxima vez que pase esté en otra forma, en otra posición y pues ya viene por allá. Es como la conciencia colectiva, ¿no? De que nos portamos mal y alguien nos vigila. Un aplauso para el amigo. Viene de él. Ok, qué amable. Me enganché un poquito con lo que comenzaba el amigo que era el vecino. Y curiosamente ayer conseguí un libro de la Divina Comedia y de hace rato me da vuelta en la cabeza. ¿Qué título que nada tiene que ver? Porque para mí eso en realidad era más la Diabólica Comedia. Sí, claro. Hablando de monstruos. Y entonces simplemente tiro esta frasecita que también estoy escribiendo al respecto, ¿no? En la cual pareciera que tenemos estos tres grupos todo el tiempo interactuando entre sí. Tenemos los buenos que a pesar de las circunstancias malas siempre van a seguir siendo buenos. Tenemos los malos que a pesar de las buenas circunstancias y de la gracia que reciben inmerecidamente seguirán haciendo mal. Y después tenemos nosotros que estamos en el medio, sí, que somos el 99%, pero bueno, ojalá que haya de ese grupo escaso de los buenos, ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Te puedo preguntar de dónde eres? Ah, ok. Vengo del Valle de Bravo, originalmente de Argentina. De Argentina. Sí. Bueno, lo digo con mucho respeto, porque por ejemplo, la xenofobia es otro monstruo muy canijo. Entonces, de alguna manera eso refuerza, lo quise comentar con mucho respeto, porque eso refuerza
de alguna manera, que siempre estamos hablando de monstruos, siempre. Cuando vamos a hablar de la comida en el trabajo, y ejemplo, ahí por donde vivo, al viernes quemaron a dos delincuentes. Igual, le decía yo a mis papás, a la familia, creo que más o menos por ahí se merece la gente, los amantes de lo ajeno. Pero el hecho de cómo reaccionó la sociedad, ¿no?, de quemarlos, y después empezaron a decir, es que eran violadores, y es que esto y es que lo otro, y que bueno, eran asaltantes, sí, ya estamos hartos de la delincuencia, pero lo que les hicieron fue monstruoso. Y de alguna manera, ese es el tema de conversación en las comidas. Siempre terminamos hablando de monstruos, ¿sí o no? Por eso el título de mi libro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Perdón? La Llorona, pues desde ahí empezó todo. De alguna manera son como traumas que quedan ahí marcados y que marcan a una generación, y La Llorona ha marcado a muchísima gente, ¿no? Yo siempre he pensado que figuras como La Llorona, al final de cuentas, es lo que te traes en la conciencia, ¿no? O sea, de las cosas malas que haces, y que si vas en la calle caminando y escuchas o ves algo, ocurre una pareidolia donde ves lo que no es y dices La Llorona, ¿no? Pero al final de cuentas es el monstruo de tu conciencia lo que te está ahí susurrando. Señora, por favor. Las brujas también. En el cuento de brujas, hay un cuento de brujas, yo retomo lo que pasó en la Inquisición. O sea, cuánta gente inocente no murió. Y lo comparo un poquito con lo que pasa en México, con los feminicidios. Es monstruoso, tanto una cosa como la otra. Para mí los feminicidios es una versión de la Inquisición disfrazada en la actualidad. Entonces, de alguna manera, esos temas duelen, esos temas resaltan y nos señalan como sociedad que en algo estamos fallando. Pero al final de cuentas es tema de conversación. Si no lo hablamos, no vamos a poder encontrar alguna solución a las cosas. ¿Querías participar? Ya levantaste la mano, ni modo. Bueno, yo me llamo Rebeca y vivo en Xochimilco. Y mencionaban lo de La Llorona, ¿no? De que es como se podría decir, miedos que llevamos dentro. Y creo que sí es cierto, porque más que nada, por ejemplo, ahora donde yo vivo cerca de lo que sería el canal, entonces se escuchan muchos ruidos muy raros y llego a la conclusión de que quizás es un animalito, porque no quiero hacerle caso a mis ruidos mentales, entonces es como de, pues es un animalito que anda por ahí. Y es justo eso, si nosotros tratamos de controlar nuestra mente, creo que pues podremos disminuir esos monstruos que llevamos dentro, ¿no? Así es, pero al final de cuentas, y ya me diste la razón, es de que luego los miedos o los traumas que traemos en el interior, luego nos traicionan, ¿no? Un animalito ahí rascando para hacer su madriguera y nosotros lo magnificamos, ¿no? Y ahí empiezan a crearse los mitos y los monstruos, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie más? Pues yo estoy muy contento porque es la primera vez que vengo aquí a la Feria del Libro del Zócalo, la primera vez que me invitan. Amiga, a ver. Por favor. Hola. Hola. Pues yo nada más quiero hacer un comentario. Yo soy fan de tu trabajo de toda la vida, he leído casi todos tus libros y me encantaría recomendárselos porque es un gran escritor. Créanme que siempre escribe algo que me sorprende y me deja cada vez más picada, y me encanta porque lo hace desde criaturas y situaciones, y todo tiene que ver con México. Incluso tienes una novela que se llama Leonora, y esa novela aparece, siempre me preguntaban y parecía como novela fantástica, pero la cosa aquí es que todas esas criaturas las tenemos cerca, ¿no? Yo también he visto, por ejemplo, las bolas de fuego, le comentaba a mi amiga, o sea, parecen fantasía, pero no son, y es lo que me encanta, porque todo eso justo es lo que se llevan también las personas extranjeras que leen tus libros, se llevan un poquito
no solo de los monstruos, sino también de lo que hace fantástico nuestro país, y te felicito por eso. Ok, muchísimas gracias. Pues ya para cerrar, en efecto, tengo un libro que se llama Leonora y la rebelión de los graniceros. Es como mi intento de hacer mi saga de Harry Potter, pero aquí en México. ¿Sí han escuchado la palabra granicero? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Bueno, los graniceros es una figura prehispánica que se le atribuía dones divinos, que cuando veían que venía una tromba, como las que acaba de pasar la ciudad, tenían la facultad y la habilidad de desviarla o de disminuir sus efectos. Para acabar pronto, tenían el poder de controlar e influir en el clima. Entonces, cuando yo empecé a escribir este libro de fantasía, Leonora y la rebelión de los graniceros, me puse a revisar todo el imaginario colectivo que tenemos, toda esa mitología, y pues quizá no hay varitas ni profecías, pero tenemos narvales, brujas, aurí, chaneques, aluches, calaveras y muchas cosas más también, ¿sí? Entonces, pues yo espero que les haya resultado entretenida esta plática y les agradezco su tiempo y su atención. Muchísimas gracias. Tenemos el libro disponible con un precio bastante atractivo y ojalá lo puedan adquirir para que conozcan los monstruos que yo retraté en este libro. Muchas gracias.